Bueno, este trabajo parte de un grupo de investigación que estamos trabajando en la Universidad Nacional de Quilmes, y el objetivo del grupo es trabajar sobre sistemas embebidos pero orientados a objetos. Entonces empezamos a ver qué podíamos laburar y tenemos algo para mostrar que lo llamamos implementación de Safety Critical Java HBM sobre ARM Cortex M y extensión de su IDE. Pedazo de título, ¿no? No sé, Lucas, si a vos no te dice nada este título. A mí sí me dice algo, que es que el nombre de mi hijo por venir lo tiene que elegir la madre, porque no entra en el documento, sino una cosita así chiquita. Con quédense tranquilo que vamos a empezar a atacar partecita del título. Quiero primero hacerlos entrar en contexto y por qué queremos trabajar orientado a objetos en sistemas embebidos. Ustedes saben, los sistemas embebidos tradicionalmente, primero, si yo digo sistemas embebidos, ¿sabemos de qué hablamos? Yo sí. ¿Alguien más? Dos, no. Vamos a tres. Bien. Nosotros generalmente, los que estamos acá, venimos del mundo de la informática. Entonces estamos acostumbrados a hacer software que corre en computadoras, que son computadoras de propósito general. El sistema embebido es lo opuesto, es hacer sistemas que corren en un hardware específico. Me hacen así, no sé qué es. Ah, me están tirando letra de qué significa un sistema embebido. Un ejemplo, las maquinitas para sacar el boleto en el colectivo es un sistema embebido. ¿Por qué? Porque tiene hardware específico para poder poner la moneda, para interpretar qué moneda es la que cada uno interpretó, la que cada uno puso, y tiene que contar, o sea, hay una lógica y saber cuánto es las monedas que el tipo ha puesto. O ahora con las tarjetas V también se necesita un sistema embebido, ¿por qué? Porque hay hardware específico que yo necesito leer con un lector de tarjetas y interpretar eso y hacer algo, hay una lógica. Entonces, escribir software para un sistema embebido es escribir software para un hardware particular que cumple un propósito bien específico. ¿Dónde corren este hardware? Generalmente son microcontroladores. Entonces, en el mundo de los microcontroladores, los primeros que van apareciendo, se permite programar o en Assembler, o si no querés programar tan bajo nivel, podés programar en C. Bien, claro, eso fue al principio y tenía cierta lógica que ese sea el ambiente. ¿Por qué? Porque yo estoy programando bajo nivel, quiero estar cerca del hardware. Ahora, empezaron a pasar los años y hemos tenido crecimiento en la capacidad de procesamiento del hardware. O sea, podemos procesar más rápido, podemos usar más memoria, entonces ya no estamos tan restringidos con cuanto a los recursos que podemos utilizar y es momento de empezar a usar técnicas más poderosas. Las computadoras, como siempre han tenido más capacidad de procesamiento y siempre han tenido más memoria, han desarrollado primero las técnicas para programar, y entonces hemos pasado ya por un momento donde programarse era wow, y después eso lo hemos superado, gracias a Dios, o en la mayoría de los lugares, ya no elegimos mucho programar en C y hay herramientas más nuevas. Nosotros empezamos a trabajar en Java, lo cual ya no tampoco es tan nuevo, pero bueno, entre Java y C hay como un infinito de distancia. Nuestro objetivo es empezar a trabajar en programación orientada a objetos para darle a los sistemas embebidos las mismas características, cualidades de software que tenemos en la programación informática. O sea, yo cuando hago un programa y le pongo objetos polimórficos, eso me permite un programa que es flexible, porque yo saco un objeto, pongo otro y todo mi sistema se empieza a comportar distinto. Entonces, eso puede ser útil en un sistema embebido. ¿Por qué? Porque puedo darle distinto comportamiento al mismo hardware que es específico. Puedo hacer distintas configuraciones. Y además, bueno, todo lo de programación orientada a objetos. Tengo el encapsulamiento me lleva a tener código chiquitito, buena división de responsabilidades, eso hace código más claro, más mantenible y estamos en un mundo mucho más feliz.
Ese es el objetivo de por qué estamos trabajando y queremos impulsar la programación orientada a objetos. Hay otra gran punto por el cual nos interesa, que es, hay muchísimos programadores eh, informáticos y poquitos programadores de hardware, de sistemas embebidos. Hay muchísimos en comparación, ¿no? Por ahí, si lo llevamos a un contexto más grande, todavía nos faltan algunos más. Pero bueno, un poquitito del objetivo es incorporar programadores que están acostumbrados a trabajar para sistemas informáticos, traerlos al mundo de los sistemas embebidos. Y por último, hay una cosa que está pasando en la industria de la automatización y control, que es que las arquitecturas que se usan son basadas en PLCs, en donde yo tengo un PLC que controla todo un proceso y eso trabaja contra actuadores y hardware que es más bien tonto, que no tiene una gran inteligencia. Y eso también tiene que ver esa arquitectura con limitaciones técnicas que ya han sido superadas. O sea, el, el mundo se está moviendo hacia algo que se llama la Internet de las cosas, donde las cosas físicas son sistemas embebidos que son inteligentes y se pueden conectar entre sí. Entonces, eso está obligando a hacer sistemas que sean más complejos. Si yo sigo trabajando, programando en C, voy a estar limitado con la complejidad que voy a poder trabajar. Cuanto más bajo nivel trabajo, menos complejo puede ser el sistema que desarrolle. Entonces estamos tratando de elevar el nivel de abstracción de los sistemas embebidos para poder programar lógica más compleja. Entonces, en ese contexto es donde presentamos nuestro trabajo y ahora, fíjense, dice implementación de Safety Critical Java. Safety Critical Java está más grandecito porque vamos a empezar a explicar el título paso a paso. ¿Qué es Safety Critical Java? Es una especificación que está basada en una anterior que se llama RTSJ, Real Time Specification for Java, que básicamente trata de que dice, si vos seguís esta especificación, tu, tu sistema va a poder correr en tiempo real. Que esa es una de las principales preocupaciones que tienen los ingenieros electrónicos cuando yo le voy con la idea de los objetos. Digo, sí, vamos a hacer objetos, qué sé yo, memoria automática. Ah, memoria automática, hay un garbage collector ahí. Entonces, ¿cómo me podés garantizar que un proceso empieza y termina en el momento que yo quiero, que es una condición necesaria para poder aplicar todas las teorías de la automatización y control? Porque la automatización y control lo que hace es controlar un proceso. Ese proceso suele estar asociado a un modelo matemático. Para hacer cambios yo necesito muestrear ese modelo a una frecuencia que sea 2 veces más grande que la frecuencia del proceso en sí. El famoso Nyquist, no sé si alguna vez si cursaron comunicaciones o demás, hay, o Fourier lo vieron, hay como esa reglita que dice, bueno, si vos muestreás a una velocidad 2 veces mayor que lo que te está corriendo el proceso, vos podés tomar decisiones y vas a saber que va a estar bien. Entonces, toda la preocupación es hacer un sistema real time. Bueno, esta especificación dice, si bien nos da algunas herramientas, vos tenés thread en el cual vos corres y sabés que ahí no te está corriendo el garbage collector, o sin tener, hay threads donde no corre el garbage collector, pero aún así no necesitas hacer manejo de memoria manual, vos tenés áreas de memoria, o sea, hay un montón de abstracciones que te ayudan a hacer un sistema en real time. Entonces nos pareció interesante esa especificación y sobre todo porque sabemos que si es una especificación que ya tiene cierto tiempo, bueno, SSJ de Safety Critical Java es más nuevito, pero está muy basada en RTSJ, que ese sí ya tiene unos cuantos años. Entonces sabemos que ese camino nos va a llevar a buen puerto. Entonces, una vez que elegimos la especificación, ahora necesitamos una implementación. Alguien que se haya dicho, bueno, hay que hacerlo así, bueno, que lo programe. Entonces ahí es donde encontramos HBM. Hay varias implementaciones de SSJ y nos topamos con HBM y HBM tiene algunas cuestiones que nos pareció muy interesantes
y por los cuales lo elegimos. HVM significa Hardware Virtual Machine. La primera de las características es que es software libre, y eso para mí le da un valor muy importante porque me permite que lo que yo no quiero o lo que yo necesito modificar lo pueda modificar, porque está ahí el código y de hecho lo hemos hecho, y parte de este trabajo está en cómo hemos modificado las herramientas que HVM nos provee. HVM tiene un IDE asociado que está basado en Eclipse, o sea, ellos proveen junto con su implementación de SSJ un plugin para trabajar. Entonces vos programás en Java, en Eclipse como si nada, y de repente decís, bueno, esto lo quiero correr en un HVM, y funciona. Entonces, trabajar con un IDE, los que vienen de trabajar en ambientes en C, es también un paso hacia el futuro. La filosofía que tiene HVM es, vos programas en Java, eso se compila al punto class, del punto class hay otro proceso de compilación y eso genera código C. El código C lo compilás y una vez que está compilado, para la plataforma específica vos lo podés correr. Eso le da cierta garantía de portabilidad. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, todos los microcontroladores tienen un ambiente C de ejecución. Entonces, si yo puedo convertir el punto class en punto C, lo puedo correr en el microcontrolador. Y esa es la teoría que se cumple en un 90%. ¿Por qué? Porque siempre hay un pedacito del código que es muy dependiente de la plataforma y eso todavía no logramos esquivar el C de ese lado. Pero bueno, para poder portar, que es de lo que se trata este trabajo, el código C que hay que escribir es poquitito. Una vez que uno superó esa parte, ya puede trabajar en el ambiente Java. Bueno, y otra cosa fantástica, lo puse ahí a lo último, le voy a hacer un poco de publicidad a Stefan Korslom, no sé si se pronuncia así porque yo solamente me manejé por mail con él. Es un danés que escribió esta HVM como parte de su tesis doctoral y es fantástico porque vos le escribís un mail y te contesta. Entonces, eso en conjunto con un ambiente de código libre permite que uno pueda hacer lo que quiera, porque donde tengo una duda yo le pregunto al que lo hizo y después se lo modifico todo. Y es una cosa interesante porque todas estas modificaciones que hoy estamos presentando, él las tomó y él las incorporó al head de su proyecto. Entonces, en la próxima versión que venga de HVM, muchas de las cosas que nosotros hicimos van a estar incluidas. Bueno, ahora tengo que explicar qué significa ARM Cortex M. Bueno, no tengo mucho para contar acerca de esto. Es una arquitectura del microprocesador. Hay mucho hardware que utiliza esta arquitectura. Los que hayan cursado arquitecturas de computadores se acordarán, esto es muy cercano a eso. Y hay varias placas que lo utilizan. En particular, yo acá estoy nombrando dos. Una es la STM32F4 Discovery, que es interesante para este trabajo porque es sobre la cual estuvimos trabajando. Y la otra es la Computadora Industrial Abierta Argentina, que si vinieron ayer hubo una charla acerca de eso, y es hacia dónde vamos. O sea, nosotros, mucho de lo que hicimos es para cualquier ARM Cortex M, entonces mucho de lo que ya hicimos se pasa automáticamente a la CIA, y hay alguna que otra cosita que es propia de STM, y bueno, sobre eso vamos a estar trabajando después en los próximos meses. Y bueno, para terminar el título, implementación y extensión de su IDE. ¿Qué significa la implementación? Por implementación estamos entendiendo el port. O sea, si uno se baja HVM así como está, eso corre sobre un sistema operativo POSIX, tanto de 32 como de 64 bits, o sobre la familia de ABR. O sea, en lugar de ARM, ABR. Si uno lo quiere pasar a otra arquitectura, hay que hacer algunos trabajitos que ahora le vamos a contar qué es lo que hicimos. Y como eso implica un montón de tareas manuales, y como teníamos el IDE a mano de código abierto, dijimos, ¿y qué tal si extendemos el IDE para que no haya que hacer tareas manuales? Y ahí es donde aparece Homero Simpson como una metáfora de la vida. Homero antes tenía pelo y ahora no, eso es porque hizo muchas tareas rutinarias manuales a lo largo de su vida. Es un dato que no es
no es 100% chequeado, pero estoy casi seguro que el 90% de los programadores calvos es porque hacen muchas tareas rutinarias. 90% Nico, volvé, vos sos parte del 10, creo. Eh, Nosotros somos programadores, no queremos hacer tareas manuales, queremos trabajar también sobre nuestras herramientas. O sea, no solamente trabajamos sobre el código final, queremos trabajar sobre las herramientas para trabajar cada vez mejor. Y esa es una idea que hay que inculcar. Cuando uno llega a un lugar y tiene un ambiente medio difícil, bueno, dediquémosles un ratito a hacer un ambiente razonable. Todavía este ambiente no es tan razonable como yo quisiera, pero es más razonable que tener que hacer estas cosas manuales. Bueno, acá vamos a entrar un poquitito en detalle lo que yo les contaba de la filosofía de HBM, que es programar en Java y eso después se convierte a C y eso se termina en un hardware. Vamos a ir haciendo zoom a este ambiente de desarrollo. Lo que está en azul más oscuro es por ahí lo que uno está acostumbrado como informático, que es el Eclipse. El Eclipse yo escribo código Java acá, le puedo incluir ciertas librerías. En particular, una librería que me provee HBM es ICCAP SDK jar, que es la implementación de SSJ. Si yo quiero usar las abstracciones que SSJ me da, tengo que incluir ese jar. Eso lo compilo con el famoso Java C y me da un montón de .class. Bueno, ¿qué hizo Stefan? Y Stefan agarró y le agregó un plugin que se llama ICCapTools. ICLab es la empresa que él tiene. Y él lo que permite acá es, él toma los .class como entrada y además tiene un montón de archivos C, que es la implementación de la Virtual Machine. Entonces, él combina esos .class y esos archivos C que tiene por separado y los escupe para ir a un ambiente eh, de acá dice C Cross Compiler Environment. O sea, un ambiente de programación en C. Te deja todos los C y te dice, bueno, compilalo vos con el compilador que vos quieras, para la arquitectura que vos quieras. Lo compilás, te convierte en un binario, eso lo subís a tu hardware y debería estar andando. Genial. Que estamos haciendo sistemas embebidos, entonces queremos estar cerca del hardware. Por momentos queremos abstraernos, por momentos queremos estar cerca. Entonces ofrece varias formas de que vos puedas interactuar con el hardware específico. Una es las variables bindeadas. Esto significa que como vos en realidad tenés un montón de archivos C que te sale, vos ese ambiente lo podés insertar en combinar con otros proyectos C que tengas y podés utilizar variables que están en C desde Java. ¿Cómo? Bindeando una variable. Eso significa que una variable del ambiente C corresponde a un atributo de un objeto en el ambiente Java. Al modificar uno se modifica el otro y ahí estoy más cerca del hardware trabajando desde Java. La otra abstracción que propone él son los hardware objects. Los hardware objects todavía no lo termino yo de entender, pero básicamente son objetos que tienen asociadas una dirección de memoria, entonces me permiten escribir y leer de una dirección de memoria, y hay muchos periféricos que trabajan escribiendo en dirección de memoria. Entonces yo tengo un puerto serie que escribe en tal dirección de memoria, y después tengo un hardware object que lee y escribe ahí, automáticamente estoy escribiendo por un puerto serie desde Java. No entramos mucho en detalle en esas dos variantes, ¿por qué? Porque eso ya está resuelto. Eso no me interesa mucho. Lo que me interesa trabajar es la parte de los métodos nativos, porque es lo que me influye a mí para hacer el port, para hacer la implementación en la plataforma que yo necesito. HBM te dice, bueno, si no te alcanza las variables bindeadas, si no te alcanza los hardware objects, hace un método, declaralo nativo y después programalo en C. Eso es algo que ya viene con Java, que es el JNI, Java Native Interface, y es un poquitito distinto porque JNI implica de que vos tenés que escribir la función C de cierta forma y acá hay que escribirla de otra. Por cada método nativo que vos terminás usando, él después espera una función que cumple cierto protocolo en la firma y recibe un stack de enteros, que es un stack de enteros, y vos
de ahí tenés que recuperar los parámetros. Entonces, si tu método usaba un int, bueno, lo podés sacar directamente de ahí y usar. Ahora, si vos estabas usando un object, ese int es una dirección de memoria y tenés que ir con esa dirección de memoria a obtener tu objeto. Vos trabajás en el C y después en ese mismo stack pones el resultado. Entonces, una de las cosas que hay que resolver es, bueno, si vos vas a utilizar en tu programa estos métodos nativos, tenés que preocuparte de escribir esa función eh, en C. Entonces, parte de lo que nosotros hicimos fue automatizar para que en un archivo estén templates de la función donde ya se genera la firma del método que espera, se obtienen los parámetros para el tipo concreto de los parámetros. Entonces yo ya tengo disponible todos los parámetros ahí para usar y después se genera una variable que es la que va a estar el resultado y se pushea en el stack y te deja ahí un espacio libre donde, bueno, ahí hace lo que vos tengas que hacer porque mi IDE no va a poder programar lo que vos quieras programar. Solamente puede programar las cosas que son rutinarias. Entonces, para aportar HBM a una arquitectura hay que resolver, por un lado, lo que les contaba recién de las funciones nativas, que nosotros lo llamamos user natives, porque son funciones nativas definidas por el usuario de HBM, o sea, el programador, pero no son definidas por HBM en sí. Hay tenés que conseguir un ambiente de desarrollo en C, o sea, para tu placa saber cuál es el compilador que vas a usar. Eso es lo mínimo. Lo ideal sería tener un IDE. Nosotros por ahora nos conformamos con poder generar un make que pueda usar un compilador y con eso compilarlo. Hay otro problema que resuelve, que es todas las arquitecturas tienen tipos de datos distintos en C en cuanto al tamaño. Por ejemplo, hay arquitectura de 32 bits donde el int ocupa 2 bytes, hay otras donde el int ocupa 4 bytes. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, HBM lo que propone es usar tipos definidos por él y después en un OSType.h dice, bueno, lo que yo llamo int32, que es el tipo de 32 bits de HBM, le hace el type def por un int, por un long, por lo que sea que necesite. Entonces, todo el código de HBM está escrito en funciones de esos tipos propios de HBM y te pide, bueno, en el OSType, haceme el mapeo con typedef para poner el tipo concreto de tu arquitectura. Entonces, si yo quiero portar eso a ARM, necesito modificar ese archivo type para agregarle una porcioncita y una serie de if defined anidados donde entra por la arquitectura para la cual estás compilando y te define los tipos para esa arquitectura. Entonces, una de las cosas manuales que hicimos es, bueno, modificar ese archivo. Y por último, está la parte más complicada, que es, bueno, todo no lo puede resolver HBM. Hay cositas que son muy dependientes del sistema operativo, sobre todo cuando hace un context switch entre tareas, el SSJ necesita guardar todo el estado de los registros del microprocesador, cuál es el stack pointer. Otra cosa que necesita manejar a nivel de hardware es, como esto es real time, los microcontroladores suelen tener un hardware específico que es un timer que te permite manejar un reloj a partir del cual hace todos los cálculos. Entonces, el manejo del timer y demás te lo encapsula todo en una abstracción que se le dice HAL. Una HAL es un Hardware Abstraction Level, o sea, una layer. Una, sí, no es la computadora estás pensando en eso, no. HAL es algo más feo, son un montón de funciones C, pero en realidad no son un montón, son poquititas y te pide, bueno, escribime implementación para estas funciones que yo voy a usar. Entonces, cuando vos portás, lo que tenés que hacer es escribir ese conjunto de funciones que te manejan los registros del procesador y te maneja el timer. Y una vez que vos resolves eso, ya está. Entonces, nosotros todas estas cosas lo hicimos bastante manual, pero hay cosas que ya escribimos y que pueden ser reutilizadas para muchos proyectos. Por ejemplo,
La modificación del OS-type es una cosa que lo definimos una vez y ya no lo necesitamos más. La HAL es una cosa que lo escribimos una vez y no la escribimos más. Entonces, en ese proceso de compilar el Java al C, lo que queremos hacer es agregarle acá nuestra propia implementación de la HAL y nos enganchamos del plugin de EasyCapTools, le agregamos extension points para engancharnos nosotros y entonces cuando ocurre todo el proceso de compilación, además de generar estos archivos, que era lo que generaba antes, que eran un montón de archivos C que tienen el proyecto propio, los .class que uno escribió los convierte en dos archivos que son el método.c y el clase.c. Todos los C que son propios de la VM, le agregamos además nuestra implementación de la HAL y le agregamos un makefile para poder compilar fácilmente. Y entonces seguimos trabajando ese makefile, lo que termina haciendo es compilando, utilizando un compilador propio para ARM, que es de uso libre, el ARM GCC, y utilizamos una herramienta que se llama ST-Link, que viene con, que es desarrollada para la STM32, que es de uso libre, no es software libre, pero sí es de uso libre, lo podemos usar tranquilamente, y entonces con eso logramos descargar, para el otro lado, logramos llegar con un proyecto enterito a la placa y que eso esté funcionando. Entonces, el truco acá, si vuelvo más para atrás, está en que si ustedes ven el EasyCapTools original, no tiene acá solamente un enchufecito que va hacia el Eclipse. O sea, es un plugin que se le agrega al Eclipse. No propone cómo extenderlo. Nosotros lo que hicimos es modificarlo para poder colgarnos nosotros acá de este plugin. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de qué forma hicimos estos enchufes, pero creo que ya a este momento se entiende cuál es el trabajo que hicimos y por qué ese nombre gigantesco que está más pensado como nombre de paper que nombre de charla marketinera, porque no vende el nombre que yo alimenté, pero si uno hace una búsqueda en Google puede encontrar el paper, tal vez está pensado por eso el nombre. Entonces ahora viene la partecita por ahí más interesante para los programadores que ya superamos las partes de C. El Eclipse es una plataforma que está pensado en plugins y ofrece dos cosas interesantes, que son los extension point y los extension. Entonces, un plugin puede definir un extension point. ¿Qué es un extension point? Básicamente es un punto donde hay una interfaz o una clase abstracta, algo que tu plugin puede usar y que desde otros plugins se pueden registrar implementaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir un plugin, una interfaz para un observer, y otro plugin lo que hace es definir una extension para mi extension point, en el cual me da una implementación de ese observer. Y yo, desde mi plugin original, puedo utilizarlo. O sea, básicamente te da una forma de poder definir una interfaz o una clase abstracta en un plugin y definir la implementación en otro. Eso me permite hacer todo tipo de técnicas del uso del polimorfismo. Todos los patrones basados en el polimorfismo, que son todos los patrones interesantes, pueden ser resueltos con esta técnica de extension point y extension. Entonces generamos 3 extension points para EasyCapTools y generamos nuestro propio plugin que hace 3 extensiones. El primero de los extension points que hicimos es un observer para que en el momento en que se está copiando el archivo, ese type, ese archivo donde se estaba generando los tipos de datos desde el lugar donde está la VM hacia mi proyecto que va a ser después compilado, poder interceptarlo, detectar un token, algo que nosotros le agregamos, y entonces en ese momento él me da un stream, dice, che, yo estoy escribiendo este archivo, pero acá en este momento encontré este token, ¿no querés escribirle algo vos y después sigo escribiendo yo? Entonces, con
Con esto hicimos una implementación, le agregamos al OSType un comentario en C que dice inserte su código dependiente de la arquitectura aquí, y nuestro plugin lo que hace después de ese comentario es hacer el if defined para nuestra plataforma específica. Y ahí le agrega todo, dice, bueno, el int32 va a ser de un int. No me acuerdo ahora exactamente los tipos que definimos. Hay un pointer, por ejemplo, que uno tiene que decir, bueno, si estoy en una arquitectura de 64 bits, un pointer puede ser de 64 bits, son 8, de 8 bytes, si es de 32 es de 4. Bueno, todas esas cosas lo puede definir el mismo plugin y le agrega el if defined específico. Lo interesante de esto es que si yo no tengo ningún plugin registrado con el extension, se copia el OSType original, no, y eso sigue funcionando. Entonces el plugin puede agregar, pero no rompe. Bueno, ahí está la interfaz. Token defino qué es lo que yo espero encontrar en un archivo y después me llama este método que detectó el token donde me dice en este archivo encontré, en este archivo de este proyecto, hay project, es la interfaz de Eclipse que para un proyecto porque me puede interesar saber sobre qué proyecto estoy trabajando. Eh, Inserta en este stream lo que vos quieras insertar. El segundo de los extension points es nosotros teníamos que copiar más archivos. Por ejemplo, la HAL es un archivo estático escrito en C que yo lo necesito copiar y el HBM estaba copiando de su propia carpeta y no me llamaba a mí, no me daba opción de decirle, che, copia esto también. Entonces hicimos un composite donde uno puede registrarle varios de estas interfaces. En realidad, a partir de esta interfaz se construye el objeto que va a ser eh, compuesto. O sea, este no es la interfaz base del composite. Es uno a partir de, por eso se llama descriptor. A partir de él lo podemos construir, pero básicamente uno dice, mi plugin se llama así y estos son decime los nombres de archivos que yo tengo que buscar en tu plugin y yo te los copio como vos quieras. Entonces así pudimos copiar el HAL, el user, ya ni me acuerdo el nombre que le pusimos. Sí, una convención de nombre. El último de los extension point que hicimos es necesitábamos saber cuándo un método nativo era utilizado para poder construir ese template de la función que me sacaba las cosas del stack y después me las volvía a poner. Y entonces hicimos un extension point que básicamente lo que hace es me resuelve la firma del método, me recupera los parámetros del stack. Esto yo ya lo dije antes, eso es lo malo de tener una presentación hecha con PowerPoint, porque yo pienso que lo voy a decir en un momento y lo digo en otro totalmente distinto. Pero bueno, define una variable para el valor de retorno, lo pone en el stack y devuelve -1, que todo el mundo sabe que -1 es ok, y ya está. Y esta es la interfaz del observer. Me llama a un método para decir, che, empezamos a analizar el código. Ahí yo aprovecho para que si el archivo no está escrito, lo creo. Por cada método nativo me llama esta función new user native function, donde me da algunas cosas que son internas de HBM. Por ejemplo, este method number es un numerito que le pone el HBM, que me pareció bueno pasarlo ahí, la verdad es que no lo termino usando. Pero bueno, es un identificador único es un número asociado al método. Y después viene Unique Method Identifier, que ese es el nombre del método que él me va a llamar. Entonces es el nombre que yo le tengo que poner a la función, es este que está acá. Y además me pasa una instancia de un objeto method que tiene toda la información que yo necesito para saber los parámetros que tiene y demás. Y al final me llama en Native Function Analysis y ahí cierro el archivo, básicamente. Y tiene alguna inteligencia, ¿por qué? Porque si yo a este archivo que me generó le lleno la función y vuelvo a ejecutar el plugin, no me pisa la función que yo ya programé. Entonces, este tiene la inteligencia de que si el archivo ya existía y me está generando una función que yo ya había escrito, me la ignora y no necesito volver a escribirlo. Si cambia la firma o algo, entonces sí me va a generar uno nuevo. Hay que tener cuidado con los refactors de nombres y demás, porque de repente pude haber cambiado el nombre y la función que yo escribí ya no me la llama más y voy a tener problemas de compilación.
Bueno, vamos a empezar a hacer algunas conclusiones. La primera es la obvia. Yo dije que íbamos a implementar SSJ HBM en ARM Cortex M y lo logramos. O sea, bien, si querés hacerlo. Eso se cumplió. Pero queremos destacar algunas cosas que, por ejemplo, si vos querés hacer un plugin para otra arquitectura, ahora tenés los extension points ya listos para que vos lo hagas. O sea, si vos me definís 3 implementaciones de esas 3 interfaces que estuvimos viendo, ya está. Tu arquitectura es parte del IDE. Después, claro, encargate vos de escribir esa HAL, esas funciones en C, que es lo que más nos costó hacer, sobre todo nosotros que venimos de la informática, y que después que usamos arquitectura de computadores, organización de computadores, lo que sea, automáticamente nos olvidamos de todo y ahí es donde nos arrepentimos porque acá sí necesitábamos esas herramientas y ya me las había olvidado. Problema. Incluimos gente que programa en Java, ahora puede programar sistemas embebidos y eso es bueno, es un paso hacia adelante. Nos interesaría después trabajar sobre otras tecnologías además. No descartamos Python, no descartamos Faro, son cosas que queremos seguir trabajando, pero bueno, teníamos que empezar por algún lado, vimos esa especificación, nos pareció interesante y avanzamos por ahí. Y es otro de esos pasitos en los cuales sí como grupo de investigación estamos muy interesados, que es la unión del trabajo de los informáticos y los electrónicos. Los dos mundos están bastante más separados de lo que deberían estar. Uno muchas veces programa el software olvidándose completamente de que hay un hardware detrás y eso por momentos está bien, pero por momentos es contraproducente. Y cuando vemos el código que escriben los electrónicos, muchas veces miramos y hacemos, no. Y está bien porque ellos están enfocados en otra cosa y no están enfocados en cómo construir la aplicación, la lógica con las características de calidad que nosotros sí nos enfocamos. Entonces es importante que hacer grupos multidisciplinarios, acercar los dos mundos, donde cada uno vele porque lo suyo esté bien y eso va a generar sistemas de mejor calidad. Y bueno, el otro ya lo dije, el software libre me permite a mí mejorar las herramientas de desarrollo. Entonces, siempre que yo tenga una versión privativa de algo y una libre, yo le voy a dar más prioridad a la libre, porque me va a permitir manipularla de una forma que la privativa no. Y entre el trabajo futuro, bueno, hay un montón de cosas para hacer. La que más nos interesa como grupo de investigación es poder portar esto a la CIA. Gran parte ya está hecho porque la HAL es la misma, pero por ejemplo la herramienta con que se escribe en el hardware va a tener que ser otra. Hay algunas cositas que son distintas y bueno, nosotros lo que queremos es tener el Java para la CIA. Eso es a lo que estamos apuntando. Entonces, el que quiera programar para la CIA en algo mejor que en C va a tener esa posibilidad. O en algo distinto que el C, mejor dicho, para no herir susceptibilidades. Flexibilización del makefile, eso es algo que estamos trabajando ya, o sea, el makefile que estamos creando es estático y a veces yo quiero incluirle otros archivos, entonces si vos querés seguir trabajando en C y agregarle otros archivos, estamos trabajando para hacer un makefile más dinámico en el cual vos lo puedas configurar y generar algo mejor. Y eventualmente a mí lo que me gustaría, no está puesto acá en la guía, es eso en lugar de escribir un makefile, por ahí escribir la metadata para un proyecto de C, del Eclipse para C o de algún IDE interesante para C, de manera de, bueno, no solamente te dice el makefile, sino además tenés un ambiente de C si vos querés seguir trabajando. Hacer un runner para Eclipse, una cosa que yo obvié del HBM es que además de hacer todo lo que dijimos que hace, tiene runners de Eclipse. Entonces vos programás y le decís, bueno, yo quiero correr esto sobre una VR y lo corre y lo podés debuguear. Lo está corriendo. O sobre un sistema operativo POSIX, como puede ser Linux o Windows. Entonces vos escribís tu programa en Java y lo podés correr directamente desde el IDE y lo podés debuguear. Nosotros ahora no, con lo que hicimos,
no podemos debuguear porque no estuvimos, no le hicimos el runner es específico de la arquitectura a la cual vos querés migrar y todavía eso no lo hicimos y es una cosa interesante que queremos hacer. Y por último es probar otras alternativas de SSJ. Por ejemplo, hay una implementación que se llama Queso, que corre sobre el sistema operativo OSEC, que es un operativo para tiempo real. Fíjense que Queso es OSEC al revés, está como pensado para eso. Y nos interesa hacer esas pruebas y compararlo con la versión que tenemos de HBM y hacer benchmark de eso. ¿Por qué? Porque la CIA eligió el OSEC como sistema operativo. Entonces una cosa que tenemos que analizar es si nos conviene correr una máquina virtual sobre un sistema operativo, sobre el hardware, o como hacemos ahora con HBM, es correr directamente la VM sobre el hardware. No sé cómo vengo de tiempo, si cumplí el tiempo o me está sobrando tiempo, pero es el momento de las preguntas, no me di. Eh, bueno, soy todo de ustedes. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Puedo hacer el TP de operativos con esto que vos estás diciendo? Lo corro sobre un Linux, el Linux es POSIX. sí, si te dejan, ¿no? Ya va a ser Ese una es otro decisión más problema. va a ser una decisión de tus docentes de sistemas operativos si quieren usar eso, pero sí, de hecho para correrlo sobre un POSIX ni siquiera se necesita lo que yo hice, porque ya viene con la HBM. O sea, puedes programar en Java y eso te saca C y compilás y anda. Y es más, lo corres directamente desde el Eclipse. Pero si esa es tu preocupación, yo no tuve que hacer nada para eso, solo contarte que era HBM. Allá, ¿no? No. Estoy viendo gente que me quiere hacer preguntas. Yo tengo una Veo pregunta. gente muerta. Eh, no entendí del todo bien si corre con... O sea, no corre una JVM esto al final. Esto... Sí corre una JVM. Lo que pasa es que la JVM está implementada en C. Okay. Cuando vos compilás, lo que te hace es, si vos no decís nada, el código C que genera tu método lo convierte a bytecode de Java y lo que ves en el C es un array de bytes que es bytecode de Java. Y eso es lo que termina ejecutando. ¿Sí? Y tiene algunas cositas que vos podés decir, bueno, este método en realidad no me lo hagas interpretado, hacémelo compilado, y entonces si vos le decís a ese método que es compilado, él cuando te lo traduce sí te escribe código C, que más parecido a lo que vos esperarías leer ahí, bastante distinto, porque no se entiende mucho, porque como es muy genérico, es un código bastante largo para cosas simples, pero es compilado. Entonces, una decisión que uno toma a veces cuando está programando en esto es, me conviene que este código sea compilado o sea interpretado. ¿Sí? La literatura que leímos acerca al respecto, o sea, no lo estuvimos probando nosotros, pero dice que el código compilado es más rápido, pero ocupa más espacio en la ROM. Hacerlo interpretado, el bytecode es muy chiquitito. Entonces, si vos tenés limitaciones de ROM, por ahí te conviene interpretado. Si hay algún método donde a vos te interesa, por algún motivo, que eso sea más performante que otros métodos, entonces eso lo puedes hacer compilado. Y lo puedes elegir a nivel de método. La pregunta venía más que nada por cuál es la principal diferencia entre esto y una JVM propia de, bueno, no sé, ponerle de un Arduino, o sea. No sé de cuál JVM propia O sea, me estás hablando. no estoy seguro porque no las conozco todas, pero viste que Java te dice de repente cuando lo instalás que corren 3.000 millones de dispositivos, entre ellos incluye. Supongo que hará algo parecido, pero el hecho de pasar por C te da un punto de intercepción en el cual vos sabés que eso es portable, o sea, si no vos tendrías que conseguirte una JVM para cada uno de los tipos de arquitectura, y además te permite combinarlo con un código legacy. Vos ya tenés un sistema hecho en C y querés empezar a hacer algunas tareitas que te corran con Java, es fácil. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces les pido por favor un fuerte aplauso para el ingeniero Gassman. Bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado, al menos a entender qué era el título de este trabajo. Para que lo hayan entendido, yo ya estoy contento.